El momento de una fuerza no es la fuerza, es dónde y cómo actúa. Por eso dos fuerzas iguales pueden generar efectos distintos. Yo soy Civix y bienvenidos a Civilizados. Bienvenidos a todos. Vamos a definir primeramente lo que es el momento estático o momento de una fuerza. Imaginemos un cuerpo S cualquiera. Sobre el cuerpo vamos a identificar una recta de acción, la recta MM. Sobre la recta definimos un punto A, que va a ser el punto de aplicación de un vector P. Sobre el cuerpo voy a elegir un segundo punto, el punto O, y la distancia normal entre la recta de acción de P y el punto O la llamaremos brazo de palanca, y la representaremos con la letra D. El momento estático de una fuerza respecto de un punto se define como el producto entre la intensidad de la fuerza y la distancia normal entre la recta de acción y el punto, este último llamado centro de momentos. Dicho momento lo designaremos con la letra M. Es un vector y su intensidad corresponde a la siguiente relación. La intensidad del vector momento es igual a la intensidad de la fuerza por el brazo de palanca. Estando P medida en unidades de fuerza y D en unidades de distancia, las unidades del momento serán unidades de fuerza por distancia. Por ejemplo, kilogramo fuerza por metro, kilográmetro. Fíjense que representé el momento como una magnitud vectorial, y efectivamente lo es porque el momento depende de múltiples parámetros. Depende de la intensidad de la fuerza, del sentido de la fuerza y del brazo de palanca. Físicamente, el momento de una fuerza respecto de un punto representa la capacidad que tiene esa fuerza de generar un giro respecto al punto elegido como centro de momentos. Cualquiera sea la posición del punto de aplicación de la fuerza sobre su recta de acción, el valor del momento no cambia, porque el brazo de palanca D se mantiene constante. Lo mismo ocurre si como centro de momentos elegimos cualquier punto ubicado en una recta paralela a la recta de acción de la fuerza pasante por el centro de momentos. Es decir, imaginemos sobre nuestro dibujo la siguiente recta, la recta QQ. Cualquier punto que yo elija sobre esta segunda recta, por ejemplo el O' o el O'', me va a dar como resultado el mismo momento porque también D permanece constante. El momento de una fuerza será igual a cero cuando sea nulo al menos uno de los dos factores que lo define, es decir, que sea nula la intensidad de la fuerza o nulo el brazo de palanca. Esto último ocurre cuando elegimos como centro de momentos un punto perteneciente a la recta de acción de la fuerza. Antes de pasar a la definición vectorial del momento de una fuerza, vamos a ver cómo podemos representar visualmente al vector momento para que el concepto quede claro. Dado un plano cualquiera en el espacio, plano pi, vamos a representar un vector P1 y sobre este plano vamos a elegir un punto O como centro de momentos. Además, vamos a representar el brazo de palanca de P1, que lo llamaremos D1. Como dijimos antes, el momento de P1 respecto de O no es más que la capacidad que tiene P1 de producir un giro alrededor del punto. Ese giro va a realizarse alrededor de un eje pasante por O que es perpendicular al plano pi. Ese eje define la dirección del vector momento. Ahora bien, nos hace falta saber el sentido de dicho vector, es decir, si es saliente o entrante al plano. El sentido del vector momento para un centro de momentos dado va a depender del sentido de la fuerza que lo provoca y de su posición relativa al centro de momentos. El sentido actual de P1 tiende a girar respecto de O en sentido contrario a las agujas del reloj. Imaginemos que P1 está atada con un hilo, que sería el brazo de palanca, respecto del punto O, y gira alrededor del eje. En ese caso, diremos que el momento será saliente al plano. Este sería el vector M1. Si colocamos una segunda fuerza, que llamaremos P2, vamos a representar también su respectivo brazo de palanca, que será T2. Como en este caso la segunda fuerza tiene sentido opuesto a P1, fíjense que tiende a girar a favor de las agujas del reloj. En este último caso, el vector momento será un vector entrante al plano, como el siguiente. Este es M2.
Para ambos casos, la intensidad de esos vectores será igual al producto entre la intensidad de la fuerza correspondiente y su brazo de palanca. Es decir, la intensidad de M1 va a ser igual a la intensidad de P1 por D1 y la intensidad de M2 va a ser igual a la intensidad de P2 por D2. Repasemos rápidamente qué es el producto vectorial entre dos vectores. El producto vectorial entre dos vectores A y B es una operación que como resultado nos da un tercer vector, que llamaremos C, que tiene la característica de ser normal al plano que contiene a los vectores A y B, cuyo módulo es igual al producto entre las intensidades de estos por el seno del ángulo que forman. Es decir, que si yo hago el producto vectorial entre el vector A y el vector B, como resultado voy a tener un tercer vector C, que cumple que su módulo va a ser igual a la intensidad de A por la intensidad de B por el seno del ángulo que forman los vectores entre ellos. El sentido del vector C puede ser entrante o saliente al plano y va a depender del orden del producto vectorial, es decir, que no es lo mismo hacer el producto vectorial entre A y B que entre B y A. Por lo tanto, se cumple que si el producto vectorial de A por B es igual a C, entonces el producto vectorial de B por A es igual a menos C. Veamos entonces la definición formal del momento de una fuerza respecto de un punto, y es la siguiente. El vector momento va a ser igual al producto vectorial entre un vector R y la fuerza P, donde este vector R es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza medido desde el centro de momentos. Veámoslo rápidamente con un ejemplo. Dado un cuerpo cualquiera, que llamaremos S, vamos a establecer una recta de acción, la recta MM, y sobre esta recta vamos a aplicar un vector P. Voy a elegir un punto O como centro de momentos, y este sería el vector R, es decir, el vector posición del punto de aplicación de la fuerza medido desde O. Según la definición de producto vectorial, sabemos que la intensidad del vector momento va a ser igual a la intensidad de R por la intensidad de P por el seno de θ, donde θ es el ángulo menor que forman los vectores. Además, fíjense que R por seno de θ es la distancia normal entre la recta de acción y el centro de momentos, es decir, el brazo de palanca D. Por lo tanto, el módulo de M es igual a P por D, la misma relación que mencionamos al comienzo del video. Mirando el dibujo, este sería el ángulo θ y esta distancia sería R seno de θ, que es igual al brazo de palanca D. Supongamos entonces que tenemos dos vectores. Un vector posición R, caracterizado por sus tres componentes, R sub x, R sub y R sub z, y tenemos una fuerza P, también caracterizada por sus tres componentes, P sub x, P sub y P sub z. Queremos calcular entonces el momento m, que no es más que el producto vectorial entre R y P. Para calcular este producto, vamos a tener que realizar la suma de los productos entre cada término, discretizando la parte escalar de la parte vectorial. Voy a escribir entonces los primeros tres términos a modo de ejemplo. Por lo tanto, el vector m va a ser igual a R sub x por P sub x en la dirección producto vectorial entre los versores y, más R sub x por P sub y en la dirección definida por el producto vectorial entre el versor y el versor j, más R sub x por P sub z en la dirección definida por el producto vectorial entre el versor y el versor k. A esta ecuación le faltan los próximos 6 términos para que quede totalmente definida. Podemos notar que en cada término tenemos discretizada la parte escalar de la parte vectorial. El producto de dos escalares nos va a dar como resultado un escalar, y ese escalar va a quedar direccionado en función del producto vectorial entre dos versores, que va a dar como resultado otro versor perpendicular a los anteriores. Los productos vectoriales entre los versores unitarios se resuelven de la siguiente manera. A lo largo del curso vamos a utilizar como sistema de referencia una terna derecha.
La terna derecha se la define a través de tres versores unitarios, I, J y K, asociados a tres ejes de referencia, X, Y, Z, que definen un sistema de referencia. Y la particularidad de ese sistema de referencia es que se cumple lo siguiente. El producto vectorial entre el versor I y el versor J me da el versor K. El producto vectorial entre el versor J y el versor K me da el versor I. Y el producto vectorial entre el versor K y el versor I me da el versor J. Basándonos en la definición de producto vectorial, vale entonces que el producto vectorial entre el versor J por el versor I es el versor menos K, el producto vectorial entre el versor K por el versor J es el versor menos I, y por último, el producto vectorial entre el versor I y el versor K me da el versor menos J. Finalmente, si operamos de forma completa los 9 términos, tanto la parte escalar como la parte vectorial, vamos a llegar a la siguiente expresión. El momento m va a ser igual a r sub i por p sub z menos r sub z por p sub i, todo esto en la dirección i, más r sub z por p sub x menos r sub x por p sub z, todo esto en la dirección j, más r sub x por p sub i menos r sub i por p sub x. Todo esto en la dirección k. Esta es la definición más general del vector momento. Operar de forma vectorial es bastante tedioso, incluso trabajando con matrices y determinantes. Dado que la intensidad del momento podemos calcularla simplemente como la intensidad de la fuerza por su brazo de palanca, y además sabemos que el vector momento siempre tiene dirección normal al plano que contiene a la fuerza y al centro de momentos, nos faltaría únicamente una herramienta que nos permita reconocer el sentido del vector. Esa herramienta se la conoce como regla de la mano derecha, aplicable para terna derecha, y es una regla memotécnica que permite justamente identificar este sentido. Veamos un ejemplo. Dado un sistema de ejes coordenados x, y, z, vamos a representar un vector cualquiera, vector P. Vamos a elegir un punto O como centro de momentos y también vamos a identificar el brazo de palanca entre P y O, llamado D. Ahora bien, voy a dibujar la vista frontal del plano IZ y vamos a ver algo como lo siguiente. Tenemos el eje Y, el eje Z, vamos a ver a la fuerza P, y el punto O, elegido como centro de momentos, se encuentra perpendicular al plano del dibujo. Voy a colocar entonces el dorso de mi mano derecha en coincidencia con la fuerza P, de forma tal que al cerrar mis dedos, el sentido de giro de mis dedos coincida con el sentido de giro que tiene P respecto de O, como indico a continuación. Es decir, que los dedos de mi mano cierran hacia adentro del plano del dibujo, y de esta forma, si extiendo el pulgar, vamos a ver que el sentido del pulgar coincide con el sentido Y positivo, siendo este justamente el sentido del vector. Es decir, que el momento en O va a ser igual a la intensidad de P por el brazo D en dirección J. Sencillamente entonces podemos calcular el momento de una fuerza respecto de un punto, haciendo fuerza por brazo de palanca y obtener rápidamente el sentido con la regla de la mano derecha, sin la necesidad de recurrentemente estar operando de forma vectorial. Esta herramienta es muy útil cuando trabajamos con estructuras o sistemas planos. Esta misma herramienta es aplicable para terna izquierda utilizando la mano izquierda. Hoy entendimos qué es el momento de una fuerza, cómo se define y de qué variables depende. Es un concepto que aparece en todo análisis estructural, desde una viga simple hasta estructuras complejas. Va a estar presente a lo largo de todo el estudio de la estática. Esto fue Civilizados, donde construimos conocimiento.